Los amigos de Facebook Live, de Radio Amor y de YouTube, saludo cordial. Hoy estamos presentando en su programa Camino de Vida cómo con fe y credulidad todo es posible a nuestro favor. La palabra en cada uno de sus diferentes libros nos deja testimonio de su verdad y nos deja testimonios que debemos aprender, no solamente porque nos rigen en cuanto a obediencia, sino porque de ellos sacamos muchísimas experiencias que nos permiten poder enfrentar lo que en una forma parecida nos sucede en este mundo en el que estamos. Cuando la mano del Señor está cobijándonos y protegiéndonos, siempre podemos sentir que Él nos llama para que conozcamos más de su palabra y para que aprendamos, podamos de eso sacar tanto fruto como Él quiere que nosotros gocemos y nos deleitemos. Jesús regresó al barco y fue hacia su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra forma, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía esto, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con los discípulos. Y aquí una mujer enferma y de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo:
¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos de allí ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Un mudo habla. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este verso final es la gran comisión que Jesús nos ha enviado, la que dejó como testimonio de lo que nosotros como seres humanos debemos obrar y cómo aprendiendo de las enseñanzas del Señor podemos llevar su palabra a quienes quieran escucharla, pero entendamos que solo es el Señor el que abre los corazones y permite que estas personas oigan, entiendan y vean, tal como nos lo ha relatado en este bello estudio que el Señor nos enseña. El Hijo del Hombre tiene en la tierra la potestad para perdonar pecados. Y allí le presentaron a un paralítico que estaba postrado en su cama y le dijo que sus pecados serían perdonados. Pero los escribas que le oían decían que estaba blasfemando, porque no podían creer que Jesús tuviese la autoridad para perdonar pecados. Y leyendo Jesús la mente de estos hombres les dijo, porque pensaban mal en su corazón, y les preguntó que era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y así hizo el paralítico. Todos los que lo vieron se maravillaron. Glorificaron a Dios que se había manifestado de manera tan especial por medio de Jesús. En nuestras vidas Jesús obra de la misma manera, porque Él tiene el derecho para decir y hacer que las cosas sucedan. Y en nosotros hay el ejemplo de su llamado, a lo cual el hombre no puede rechazar ni negarse a aceptarlo nunca, porque la voluntad del cielo es soberanía, es una. Y de Jesús Dios depende el que nos lo diga y de qué manera, porque su soberana magnificencia y su soberana y completa majestad es, es absoluta. Jesús caminaba y viendo a sus hombres, viendo a un hombre que estaba sentado en el banco de los tribunos públicos, y el nombre era Mateo, le dijo, sígueme. Y él dejando todo, lo siguió, y poco después fue y se sentó a comer con publicanos y pecadores. Y los fariseos se preguntaban por qué hacía esto. Nosotros como seres humanos no entendemos a veces que Jesús se siente entre las personas que necesitamos de Él, porque creemos muchas veces que como tal Jesús solamente viene a buscar a la gente que tiene, a la gente que posee, a la gente que es rica, a la gente que tiene todo. Y eso no es así. Jesús es quien tiene en su corazón el deseo para que todos permanezcamos de acuerdo con su voluntad, haciendo lo que Él ordena y midiéndonos a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades. Por eso Él les respondió cuando ellos hablaban, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Andad y aprended qué es misericordia, porque eso es lo que quiero, y no sacrificio, ya que Jesús no vino a llamar a justos,
sino a pecadores para que nos arrepintamos. Si esto lo reflexionamos y si de esto aprendemos, sabemos que es el paso más grande que podemos dar en nuestra existencia física. El solo hecho de arrepentirnos de lo mal que hemos actuado, el saber que somos pecadores y reconocer que somos tales, nos permite que nuestro corazón sea abierto en la magnanimidad de nuestro Dios y del Señor Jesús, que es nuestro Salvador. Jesús le manifestó a los discípulos sobre Juan el por qué ellos y los fariseos ayunaban. Y los discípulos de Jesús no lo hacían con estas palabras, porque él les dejaba ver que ellos no tenían luto o que ellos estaban de bodas, mientras el esposo estaba con ellos. Posteriormente podrían tener tiempo para ayunar cuando el esposo no estuviese. Y al igual comparó el no echar vino nuevo en cueros viejos y no se remienda un vestido viejo con paño nuevo. Luego vino a Jesús un hombre que le dijo que su hija había muerto. Y llegando a ella, apartó a todos y tomándola de la mano la levantó, pues solo estaba dormida. Y antes una mujer había tocado su manto, pensando que con solo tocarlo sería sanada de su flujo de sangre. Y así fue, porque su fe la había salvado en el Hijo Jesús. También el Salvador sanó los ojos de dos ciegos y lanzó fuera el demonio que atormentaba a un mudo, que luego pudo hablar, a lo cual los fariseos decían que lo hacía por medio del príncipe de los demonios. Y así recorrió muchos lugares y dijo estar viendo a tanta gente que no tenían pastor, y por eso les pidió a todos que rogasen al Señor de la mies, o sea, a nuestro Dios eterno, al Creador, que enviase obreros a ese lugar que estaba tan poco apto y con tan pocas personas para predicar la palabra del Señor. Nosotros tenemos que hacerlo, y ese tenemos no es que es una obligación, es una responsabilidad. El Señor nos lo ha dado como una misión y como seres humanos que creemos firmemente en la palabra del Señor, estamos cumpliendo. Y todos debemos cumplir en la medida en que nuestras posibilidades nos lo permiten. Por eso, mis hermanos, yo los animo para que en todo momento entendamos que Jesús hace fructificar y crecer nuestro amor hacia el Padre Eterno, porque Él, que es Dios también, es el que permite que nosotros podamos germinar en la palabra que el Señor nos ha dejado como testimonio de su pronto regreso y de su verdad absoluta. Muy bien, les recordamos que estamos en YouTube y Facebook. Todos los estudios de Camino de Vida pueden encontrarlos allí si tienes la oportunidad y si quieres dedicarle unos minutos para estar acompañándome en la lectura y en el estudio de la palabra divina. Vamos ahora en esta segunda parte a hablar sobre el arrepentimiento. Eso será después de unos breves segundos. Sigamos leyendo lo que el Señor nos deja en su palabra, como en Segundo de Reyes podemos leer. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en silicio y estaba humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acordémonos que ayer veíamos cómo Acab se dedicaba a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sin tener en ningún momento ningún caso ni ninguna obediencia
no solamente se dedicó a alabar, ya poner los Baales por encima de lo que Jesús, Dios, era en ese momento. Estamos hablando de Jehová, quien directamente tenía contacto con cada uno de sus profetas, con cada uno de sus hombres, y a través de ellos dejaba conocer cuál era su voluntad, para que quienes lo escuchasen obediesen. El juicio de Dios estaba sobre toda la casa de Acab. Sin embargo, su arrepentimiento y el hecho de que se humilló ante el Señor fueron suficientes para posponer el juicio por la gran maldad de él y su familia. Desafortunadamente, después él y su familia continuaron en la maldad, y eso lo vemos en Primera de Reyes 22. La decisión del Señor que Elías anunció sin duda se llevó a cabo en los días de Joás, el hijo de Acab. Dice, Acab no fue el único rey de Israel. Vamos a hablar sobre Manasés, que hizo lo malo. De hecho, hubo muchos otros que se portaron como él. Uno de ellos, rey de Judá, fue Manasés, el hijo de Ezequías, quien desafortunadamente no es conocido por las mismas razones que su padre. En el resumen de su reino, dado en Segunda de Crónicas 33, leemos. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Podemos ver a Manasés, era la contraparte de Acab en Judá. Ambos sobrepasaron la maldad de las naciones que habitaron su tierra. La maldad de Manasés y el pueblo fue confrontada por el Señor, pero sin resultado. Ellos no obedecían. Habló Jehová a Manasés, nos dice Segunda Crónicas 33, y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado en cadenas, los llevaron a Babilonia. El Señor trató de corregir al rey y a su pueblo. No quería ver a Manasés en el estado en que terminó. Sin embargo, sin arrepentimiento, eso era inevitable. Afortunadamente, así como los israelitas en Jueces 10 y 11, la aflicción era también un punto de decisión para Manasés, quien ahora había comenzado a buscar al Señor. Y en el verso 12 y 13 del capítulo 33 en Segunda de Crónicas, leemos, mas luego que fue puesto en angustias, oró Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Cuando Manasés estaba en Jerusalén en paz, Dios le hablaba, pero él no escuchaba. Ahora que estaba en cadenas, era el turno de Manasés de comenzar a hablarle a Dios, humillándose ante él. Veamos si el Señor lo escuchó o no. Segunda Crónicas 12 y 13, los versos del capítulo 33. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Cuando estaba en Jerusalén, Manasés se convirtió en otro campeón de la maldad. Sin embargo, cuando en aflicción se volvió al Señor, Dios no empezó a calcular la maldad que este rey había hecho, sino que fue atendido y restaurado, por lo que arrepentido volvió al trono. Y ahora vemos el caso que nos trae la palabra respecto a cómo el corazón de Dios es absolutamente lleno de amor para quienes a él obedecen. Y es el caso de Nínive. Este
Es el tema del corto libro de Jonás. El Señor le habló a Jonás y le dio una tarea específica. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Seguramente que muchos conocemos que Jonás inicialmente hizo algo que no fue lo que Dios le encomendó, y él desobedeció. Su caso puede ser muy bien el caso en el que muchos estamos. Cómo desobedecemos las leyes que conocemos, y lo hacemos porque nos dejamos presionar y llamar por las cosas de este mundo. En el capítulo 3, tercero, nos dice Jonás en los versos 1 y 4: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo que Dios quería a través de Jonás era advertir a Nínive del juicio venidero si no se arrepentían. Vemos cómo recibió el pueblo la advertencia del Señor. Jonás 3, 5, 9 nos habla: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? En comparación con Manasés, el pueblo de Nínive puso atención a lo que Dios había dicho. Y el rey y los nobles ordenaron que todos ayunaran y oraran. El Señor luego habla en Jonás 3:10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios no hizo lo que pensaba hacer en Nínive, porque este pueblo se arrepintió. ¿Lo conocía el Señor que iba a suceder así? Claro que sí. Sabía el Señor que este pueblo, en medio de su pecado, aprendería lo que Job llevó y dejó conocer que era la voluntad, y que Jonás también predicó, y esa era la voluntad del Señor. Claro que lo hicieron. Por eso Dios no los castigó. Y esto nos lleva a una conclusión. Aunque el pecado bloquee el camino a Dios, el arrepentimiento lo abre ampliamente. Es como si una pared se colocara delante del pecado para que los hombres no siguieran pecando, y arrepentidos de todos sus hechos, clamaran al Señor de rodillas, postrados, orando y apoyándose en el ayuno, que es como se castiga el cuerpo. En tales casos como los de Acab y Manasés, ese camino estaba abierto cuando se humillaron ante el Señor, por lo cual la pregunta no es si Dios nos perdonará. El pecado es dado si hay arrepentimiento. Por eso, si hemos pecado, nos hemos arrepentido, o solo estamos hablando de palabras y no genuinamente desde el corazón. Hemos llorado y clamado a nosotros mismos, diciéndonos que no hay problema, y justificándonos, así como justificando el pecado,
en lugar de arrepentirnos, seguimos obrando mal. Santiago nos deja conocer algo y nos permite que podamos solamente en estas 7, 8 palabras dejar de conocer al Señor. ¿Qué es lo que hemos entendido? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Simplemente caigamos sobre nuestras rodillas, inclinémonos ante el Señor Padre Eterno. Digámosle, Señor, he pecado contra ti y contra tu palabra. Estoy arrepentido de corazón. Sinceramente, Señor, te pido que perdones todas mis transgresiones, que salves mi alma, que salves mi vida, para que yo pueda tener mi nombre escrito en el libro de la vida eterna. En todos los casos que hemos visto, el arrepentimiento ha estado acompañado por un cambio de corazón. Tenemos que llorar por el pecado y humillarnos ante el Señor. Pero que las lágrimas nuestras no sean de homenaje al pecado, sino de arrepentimiento, de estar seguros de que nuestro Dios nos ha cambiado y que Jesús nos ha puesto un nuevo corazón para que nos humillemos ante el Dios Padre Eterno. Que el Señor abra nuestros ojos y nuestros corazones a Él, que nos haga transparentes, sinceros, sin que tengamos nada escondido, ni demos excusas, ni empecemos a usar razonamientos y formas de palabrería que nada nos disculpan de nuestra culpa. Que los que no estemos en sus brazos, nos acerquemos a Él en perfecto y completo arrepentimiento. Y sabremos entonces que Él se acercará a nosotros y nos dará su bendición. Vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle, Padre Santo, necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos perdones y que en este día, Señor, nos permitas orar ante tantos peligros que todavía estamos enfrentando. Padre Santo, que se cumpla tu voluntad en todo momento y que nosotros hagamos lo que tú quieres que hagamos. Te pedimos, Señor, que finalices esta temporada de huracanes y que ese llamado Epsilon que está en este momento creándose en el Atlántico sea llevado fuera donde no haga daño a nadie. Padre eterno, te agradecemos, Señor omnipotente. Llegamos ante ti para que nos perdones y nos hagas mirar hacia tu verdad y hacia tus mandamientos sagrados. Haz, Señor, que tu sagrado perdón y gracia nos acompañe y empecemos a hacer lo que tú quieres y nos has ordenado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos y hermanos, gracias por tu atención, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Nuestra oración para todos y para ti una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que quiere revelar. En él hallarás sabiduría, perfecta armonía contigo mismo, con tus seres queridos, con tu familia, tus semejantes y tus hermanos en Cristo. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesús. Él es tu Salvador eterno. Esperamos tus preguntas, tus comentarios, tus testimonios. Puedes hacerlo a caminodevida@gmail.com o puedes llamarnos al 225-725-3646. Estamos en YouTube. Los invitamos para que nos acompañen. Confiamos que haya mucha paz, alegría, tranquilidad, felicidad, paciencia, que haya confianza, fe y amor en Cristo Jesús. Para todos, una feliz tarde, Dios los bendiga. Muchas gracias.